Hola, bienvenidos. Nuevamente con el curso de gestión de proyectos. Vamos a ver la unidad que tiene que ver con programación, seguimiento y control de proyectos. Cuando hablamos de la unidad programación, seguimiento y control de proyectos, primero que todo identificamos los procesos que hacen parte del proyecto. Un proyecto tiene varios procesos. Tiene procesos operativos, procesos de gestión o apoyo, procesos de ejecución, procesos de seguimiento y control. Obviamente salen de un proceso de iniciación, proceso de planeación, ojo, y siempre un proceso de cierre. Aquí hay un portafolio de procesos que tienen que hacer parte de un proyecto como tal. Todo proyecto debe tener y debe contemplar cada uno de estos procesos. Ojo con lo que les voy a decir. Cuando hablamos de un proyecto como tal, tenemos que tener muy claro la división del trabajo. Y cuando yo hablo de división del trabajo, me estoy refiriendo a cada cual, cada actor del proyecto, qué responsabilidad va a tener en el proyecto, qué función va a tener en el proyecto, con quién tiene que conversar, con quién tiene que interaccionar, de qué tiene que estar atento, de quién tiene que estar dependiendo y quiénes van a depender de él. División del trabajo. Cuando yo tengo claro cuáles son mis funciones y mis responsabilidades dentro de un proyecto, tengo claro cómo me van a medir y tengo claro qué impacto voy a tener yo sobre el proyecto como tal. Ojo, el alcance del proyecto es fundamental. Se define cuando yo establezco el proyecto. ¿Cierto? Una vez establezca el alcance, haga un mapa mental, tengo que definir mi participación dentro del mismo. Que cada cual tenga claro hasta dónde va. Que cada cual tenga claro a qué le tiene que aportar. Como una gran cadena, cada eslabón tiene que ir apuntándole a que la cadena sea totalmente robusta, una cadena fuerte, una cadena ganadora. Y es allí cuando yo defino una matriz de responsabilidades. Matriz de responsabilidades. ¿Qué es entonces matriz de responsabilidades? Sencillito. Es ¿por qué responde cada cual? ¿Por qué responde cada cual? ¿Hasta dónde va cada cual? Y eso siempre va ligado, muchachos, ¿a quién? Al recurso humano. Habrá capacidades, potencialidades en el proyecto. Hay personas que tienen una capacidad diferente a otras y de acuerdo a sus capacidades yo tengo que asignar responsabilidades. Ojo, toco el tema de capacidades y potencialidades, muchachos, porque cuando yo hago una distribución de responsabilidades, si no tengo claro qué talento humano es el que va a participar en el proyecto, es imposible asignar esas responsabilidades. Muchachos, les he dicho en reiteradas ocasiones, el talento humano es totalmente diferenciado, único e irrepetible, son seres individuales y como tal, estas personas tienen potencialidades totalmente diferentes. En ese orden de ideas, muchachos, yo tengo que gestionar mi recurso humano. Y cuando hablo de gestionar mi recurso humano, estoy hablando de que tengo que conocer a este individuo, conocer a este individuo y conocer a este individuo. Muchachos, no solamente en la parte del ser, del hacer y del saber, sino en todos los tres conceptos. Ojo, el ser humano es un ser que está lleno de individualidades, es ese ser. Normalmente cuando usted contrata un talento humano, lo contrata por estas dos variables, el hacer y el saber. Y es la parte más pequeña del iceberg. La parte del fondo, la parte del ser, la parte ontológica es lo que marca a este individuo como tal. Yo como un gestor del talento humano, que necesito tenerlo claro y identificado para poder montar una matriz de responsabilidades, tengo que ir hasta lo ontológico y lograr individualizar e identificar sus potencialidades. En las compañías normalmente ocurre que a las personas las contratan por el saber y por el hacer y las despiden por el ser.
que es la parte más importante de una persona. Entonces, gestión del recurso humano, identificar mi recurso humano, tenerlo totalmente claro, tenerlo clasificado de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. ¿Qué talento humano es? Ojo, hay personas que en un cargo específico pueden ser muy talentosas, en otro no tanto. Hay que saber ubicar a cada cual en el puesto donde sea más eficiente, una persona que tenga capacidades de diferenciarse en ese puesto comparado con otros cargos, otros puestos diferentes. El estratega sabe estratégicamente dónde ubicar cada una de estas fichas en la organización. Y cuando usted las ubica estratégicamente, monta una matriz de responsabilidades exitosa, porque le asigna a cada cual lo que es capaz de hacer. No significa que esta persona hace algo que no está bien hecho, esta persona no tenga capacidades, al contrario, tal vez el gestor no lo ubicó donde era. Si está bien ubicada, téngalo por seguro que esta persona generará ventajas competitivas para la organización. Entonces, matriz de responsabilidades ligadas a ¿qué? Gestión del talento humano. Gestión del talento humano. Identificar mi talento humano. Toda compañía tiene que centrarse en la ventaja competitiva ganadora de su compañía, que ¿cuál es? El talento humano diferenciado. Las compañías, muchachos, cada vez están más interesadas en reclutar personas ganadoras, estratégicas y diferenciadas. Y ahí es donde se invierten los recursos, en ese tipo de personas que pueden generar ventajas competitivas. Con esas personas bien definidas, monto mi matriz de responsabilidades, defino para cada cual qué es lo que va a hacer, cuál es el alcance, hasta dónde va, cuál es su competencia. Tengo matriz de responsabilidades como un insumo primario en la parte de gestión de proyectos. Cuando hago matriz de responsabilidades, establezco redes. Muchachos, redes. Las empresas son sistemas. Son sistemas. Las empresas no son individuos. Las empresas no son individuos, las empresas son un sistema en el cual todas estas personas tienen que estar interconectadas por una red. Esta red, ¿qué permite, muchachos? Ojo, muestra las relaciones de dependencia o de interacción. Cuando yo establezco un organigrama, una compañía, ¿qué establezco? Una red. Este depende de este le reporta a aquel, este le reporta a tal. Es una red, un organigrama es una red. En proyectos ocurre igualito. Una vez defina las responsabilidades, los alcances, la potencialidad que cada cual tiene, el impacto en el proyecto que cada cual tiene, establezco la red, con quién conversa cada uno. Así es muy claro saber con quién me relaciono, a quién le reporto, quién me reporta y qué función estratégica cumplo dentro del proyecto como tal. Establecimiento de redes. Acá está un modelo. Pueden haber un sinnúmero de modelos. Lo importante es que cada cual tenga claro en la red cómo está y dónde participa. Matriz de responsabilidades, establecimiento de redes. Ruta crítica. Ruta crítica. La ruta crítica, muchachos, como su nombre lo indica, es el camino más crítico, más delicado. Y cuando yo hablo de ruta crítica, muchachos, es imposible no hablar de tiempos. De tiempos. Cuando ustedes van para su casa, usted tiene una ruta por dónde irse. Uno siempre escoge cuál, la que usted considere mejor. Y esa ruta crítica marca la tendencia de desplazamiento suyo. En proyectos pasa igualito. Ojo, cuando usted pone a conversar una cantidad de actividades y las traduce y las lleva ¿a qué? A tiempos. Establece su ruta crítica. Esta actividad, ¿cuánto tiempo me demanda? 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 Ojo, y voy mostrando una ruta y al final digo, toda esta ruta me demora o me demanda tanto tiempo. Y en esa ruta crítica, muchachos, sé yo que si en algún eslabón de esta cadena los tiempos no se cumplen, ¿qué pasa con este tiempo final? No se va a cumplir. Y en esta ruta crítica que hay actividades, obviamente hay personas que hacen que estas actividades se puedan cumplir o no. Siempre las cadenas se rompen por el eslabón más débil, que es lo que uno busca al establecer una ruta crítica, fortalecer cada eslabón para que ninguno falle en el proceso. Ojo, si mis eslabones están fuertes, mi eslabón más débil es un eslabón fuerte, toda la cadena va a funcionar. Usted es tan fuerte como su eslabón más débil, no se les olvide. Ruta crítica. Buscan últimas siempre ¿qué? Establecer tiempos y plazos. Muchachos, la ruta crítica en últimas te dice si cumples con el proyecto en el tiempo estipulado o no. Y tu proyecto te comprometes a cumplirlo de acuerdo a la ruta crítica que plantees.
no puedes cumplirlo antes. Matriz de responsabilidades, ruta crítica, establecimiento de redes. Acá está una ruta crítica, diferentes rutas. ¿Cuál escojo? Está el ojo del estratega de proyectos. Y gráficas de Gantt. Y las gráficas de Gantt, muchachos, nos muestra simplemente la dedicación de tiempo previsto para diferentes tareas o actividades. ¿Cuánto tiempo yo tengo establecido para unas tareas o actividades? Si ustedes se dan cuenta, la gráfica de Gantt es un complemento de la ruta crítica, es un complemento del establecimiento de redes y es un complemento, muchachos, de la matriz de responsabilidades. Cuando usted gestiona proyectos, esto tiene que establecerlo perfectamente bien hecho, con base en lo que su proyecto es. Ojo, en realidades, yo no puedo plantear una gráfica de Gantt con tiempos y tareas totalmente absurdas, salidas del contexto. No puedo plantear una ruta crítica con tiempos y actividades salidas del contexto. No puedo plantear unas redes si no tengo claro con quién conversa cada cual. Y no puedo plantear una matriz de responsabilidades si no tengo una gestión adecuada de mi recurso humano. Si se dan cuenta, todo esto en últimas va ligado al estratega de gestión de proyectos, que conoce adecuadamente su proyecto, adecuadamente con quién conversa y cómo los pone para que cada cual sea una ficha de ajedrez en el proyecto y en últimas aporte al resultado que todos buscamos. Un proyecto ganador de alto impacto y de bajo costo. Cuando hablamos de proyectos, es fundamental tener en cuenta este tema. Este tema va ligado, muchachos, a lo que es segmentación. Segmentación. Mi letra es muy bonita, pero creo que se logra el objetivo, se entiende. Entonces, segmentación. Ojo, cuando yo hablo de segmentación, ¿qué estoy buscando? Muchachos, centrarme en un segmento o en un nicho específico, en un target específico, de tal forma que mi proyecto vaya enfocado, esté alineado con algo que sea tangible y se pueda lograr. El tema de café para todo el mundo está mandado a recoger. Hoy en día, si no segmentamos, si nuestro proyecto no está centrado en algo específico, son proyectos simplemente de muchas ganas, de muchas, digamos, intenciones, pero en realidad proyectos poco aplicables y de poco impacto. Café para todo el mundo, no, muchachos. Segmentamos y con base en el segmento que nosotros definimos, generamos proyectos ganadores para ese segmento específico, para ese problema específico o para esa oportunidad específica. Cuando uno habla de segmentación, hay 4 variables clásicas para segmentar. La primera es la variable demográfica o sociodemográfica, es la más conocida, la usualmente manejada por los que hacen segmentación. Aquí en la variable sociodemográfica usted segmenta por edad, segmenta por sexo, segmenta por estrato social, segmenta por ingresos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Tangible, cuantificable, variable sociodemográfica. Variable geográfica, usted segmenta por región o por país, clima. Pareciera mentiras, pero la variable geográfica, apunta a que su proyecto, en el momento de validarlo en el final, o sea, con el usuario, o sea, o en la organización como tal, esto, en últimas, valida que esto fue de impacto. No me explico. Si yo hago un proyecto ganador para una región específica y cuando lo voy a implementar, lo implemento en otra región, eso puede marcar la tendencia. ¿Qué proyecto ganador para esta región? En esta se perdió. ¿Por qué? Porque al segmentar no tuve claro para dónde iba. Entonces la segmentación geográfica es importante. Lo traigo a colación, ¿por qué? Porque muchas veces se enfoca uno en segmentar solamente sociodemográficamente, descuidando las otras demás variables. Ojo, variable psicográfica, la parte psicológica, es un tema mucho más agudo para analizar, mucho más delicadito, y obviamente la variable conductual de comportamientos, estilos de vida y demás. Yo sugiero siempre segmentar a la hora de elaborar proyectos o planificar proyectos. Ojo, mínimamente con variables demográficas y geográficas. Lo ideal es segmentar siempre mi proyecto teniendo en cuenta las 4 variables. Pareciera que segmentación es ajeno a proyectos. Resulta que segmentación es un complemento de gestión de proyectos. Si mi gestión de proyectos no parte de una buena segmentación, no tiene un enfoque claro, no sabe para qué está haciendo su proyecto, hacia dónde está,
¿Cómo está siendo en últimas percibido y dirigido su proyecto? Muchachos, los proyectos tienen que ir enfocados en un segmento, y ese segmento puede ser externo o puede ser interno. Internamente puede estar enfocado a resolver un problema, una situación de producción, de calidad, una situación de dispensación, una situación de inyectología, una situación del servicio farmacéutico. Tienes que segmentarlo igual, segmentarlo igual. Presupuesto, cansón con este tema, ¿cierto? Pero es que el tema económico, el tema financiero, muchachos, les repito, es la razón de ser, es el validador de todo proyecto. Y cuando hablo de presupuesto, muchachos, volvamos a la misma cosa, platica, el mismo tema, platica. ¿Cuánto me voy a gastar? ¿Cuánto me voy a gastar? Mi plan financiero, ¿tengo plata para gastármelo o no? ¿Tengo plata en el momento para invertirlo o no? Muchos proyectos fracasan por esto. Tengo unos recursos destinados, presupuestados para esa vaina. Y cuando llega y empiezo a ejecutar mi proyecto, los recursos se disparan, se duplican, se triplican y resulta que mi plan financiero no se cumplió y la capacidad de la empresa no tiene respuesta a la empresa para soportar, digamos, desfases financieros muy altos y el proyecto se queda en la mitad. Fundamental, muchachos, que si yo fijo un presupuesto se cumpla. Tenemos la tendencia de que uno fija presupuestos y no le importa si el presupuesto se vuela. Entonces está volado el presupuesto, pero no importa, metamos 1.000, 2.000 millones de pesos más. Muchachos, el presupuesto es para cumplirlo, por eso se llama presupuesto, y si no, más bien no lo hago. Pero si yo presupuesto con la idea de que si me paso del presupuesto no hay problema, no haga presupuesto. Cuando se haga presupuesto, es un presupuesto ajustado, pensado estratégicamente, aplicado a un contexto real, de tal forma que cuando el presupuesto se vaya a medir al final, efectivamente se haya cumplido. Un presupuesto en el cual usted se salga del contexto es un presupuesto mal elaborado que no tiene sentido haberlo hecho. Conocimiento del PMBOK, muchachos. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo, muchachos, al conocimiento. Esto es una organización que lo que hace es recopilar conocimiento. ¿En qué sentido? En gestión de proyectos. Entonces, recopilar una cantidad de conocimiento. Les decía desde la primera intervención, todo proyecto, aparte del impacto que busca, tiene como función fundamental generar conocimiento para la organización. ¿Qué pasa con el conocimiento? Esta organización, esta entidad lo recopila y lo vuelve en un insumo para que los que quieran plantear proyectos, hacer proyectos, puedan consultar acá y aprender de ese conocimiento, de esas ganancias, de esas experiencias de otros proyectos. Esto es fundamental. Cuando yo me ambiento, cuando yo me ilustro de otros proyectos similares o diferentes, en últimas siempre habrán experiencias que sirvan y enriquezcan, muchachos, seguramente me servirán para no caer en lo mismo, no cometer los mismos errores y mirar de pronto en qué fueron acertados y en qué no. Ojo, cuando yo hablo de buscar esta fuente para lograr que mi proyecto, digamos, tenga posibilidades de un mayor impacto, de que mi proyecto se pueda cumplir, no estoy diciendo copiar lo que aquí se plantea, porque cada proyecto es único, irrepetible, eso es como un ser humano. No hay dos proyectos iguales. ¿Por qué? Porque no hay dos organizaciones iguales. Ninguna organización es igual a la otra. En ese orden de ideas, esto es un insumo para aprender, para nutrirme, no para copiar. No para copiar. Las ideas ganadoras no se copian. Las empresas que tienen realmente planeación estratégica aprenden, hacen inteligencia de mercados, hacen investigación de mercados, estudian la competencia, analizan los proyectos ganadores, no para copiarlos, para mejorarlos. ¿Apalancados en quién? En sus estrategas, en su talento humano. Entonces esta organización sirve y es una buena fuente de consulta, ¿sí? Y ahí se habla de varias gestiones: gestión de tiempo, gestión de integración, gestión de adquisición y demás parámetros fundamentales a la hora, obviamente, de plantear un proyecto como tal. Ojo, muchachos, gran reflexión con el PMBOK. Fundamental, muchachos, tener en cuenta que es una fuente, es un insumo para yo hacer mi planeación, no un insumo para copiar lo que allí se dice. Son palabras, son una cantidad de ideas y de hechos planteados por expertos, sí, pero ojo, no significa que esos expertos no se equivoquen, no significa que su proyecto no requiera un tratamiento único y diferenciado que se lo da a usted como estratega de proyectos. ¿Qué me falta por decirles, muchachos? Ojo, es fundamental cuando yo estoy haciendo gestión por proyectos tener en cuenta mi talento humano, tener en cuenta mis recursos, tener en cuenta mi capacidad
Ojo, interna, tener en cuenta el diagnóstico externo. El diagnóstico externo. Muchachos, tener claro para dónde voy. Hagan un acto de fe y asuman que esto que dibujé son unas gafitas, son unos lentes. Los lentes del estratega. Ese estratega tiene que ser capaz. Claro que si le pongo los ojitos, de pronto se ve más como unos ojos, ahí está el lentecito. Hagan el acto de fe. Ese estratega tiene que ser capaz de en este presente leer el futuro. En este presente, leer el futuro. ¿Un mago? Sí, un mago. Ese estratega, si en este presente logra leer ese futuro, traerlo, y con base en ese futuro visto en este presente, alinear todo esto que le estoy diciendo, esa empresa es una empresa ganadora y una empresa que gestione proyectos siempre, siempre saldrá adelante, porque es una empresa que mira un entorno, un contexto, como pocas o ninguna lo ve, siempre ligado al estratega. Ahí está el resumen, muchachos. Gestión de proyectos es la gran herramienta, ligada a una planificación estratégica, pero esa gran herramienta, muchachos, tiene que estar apalancada por estrategas, por estrategas. Nosotros somos el insumo más valioso de las organizaciones, nosotros somos los llamados a cambiar nuestras compañías, somos los llamados a asumir el rol estratégico que como profesionales químicos farmacéuticos o como profesionales en tecnología en regencia de farmacia o como cualquier otro tipo de profesional, tenemos esa obligación de asumir el rol y tenemos la capacidad de hacerlo. Mi llamado después, muchachos, a que asuman el rol, a que se vuelvan los estrategas de sus compañías, a que lean ese futuro en este presente, generen ventajas competitivas y sean los grandes gestores de proyectos de sus organizaciones. Muchachos, siempre con responsabilidad social, siempre con el compromiso social que nuestra hermosa profesión nos demanda. Muchas gracias.